sirvió para dar con su paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Primero, entra una llamada de un número desconocido. Contesto. Preguntan de una forma muy agresiva por el negocio, por el trabajo o la familia, casi siempre con nombres y datos correctos. Caigo en el juego y contesto a todo con todo detalle. Y ahí, en ese par de segundos, ya quedé engrampada en una red de extorsionistas. En Colombia cada día caen mínimo 26 víctimas chantajeadas desde alguna cárcel. La sombra de la extorsión es cada vez más larga y oscura. El asesinato de María Mercedes Génico hace casi 3 años se ha registrado en los medios y hemos ido narrando cómo avanza el proceso en los estrados judiciales. Lo que se conoce menos es lo que le pasa a una familia cuando queda destrozada por un crimen violento. Su hija Cristina Serrano no logra hacer las paces con su destino porque su dolor es doble. Señala a su pariente, el esposo y primo de su mamá, como el asesino. Tocar un instrumento es una cosa, convertirse en maestro otra muy distinta. Blanca Uribe se enamoró del piano y no ha parado de tocar desde entonces. Ha sido muy disciplinada y eso es solo parte del éxito, porque además de eso tiene una gracia y un talento tan especial que se ha ganado a punta de aplausos, el respeto del público y la admiración de todos. Su vida ha sido como un concierto interminable. Empecemos. En el 2023 hubo en Colombia 9.871 casos de extorsión denunciados, pero el registro, según las autoridades, puede ser hasta del triple. Las cárceles se han convertido en una especie de call centers y algunos reclusos en telefonistas expertos en engatusar y, de paso, paralizar de miedo al fulano que tuvo la mala fortuna de contestar al teléfono. La nena Arrázola en las calles con las víctimas y en las cárceles con los malandros. Las alarmas están prendidas, pero los celulares también. Si no me paga, te muere, plata o plomo. Así funciona esta película de terror que se dirige a diario desde una cárcel en Colombia. La escena es igual todos los días. Un tipo vestido con un jean, camiseta, tenis, pasa revista a estos cubículos, como si fuera un call center con todas las de la ley, donde se sientan otros presos, con celular en mano para llamar a cuanto tendero, comerciante, vendedor de pizza, dueño de peluquería o venta de minutos haya, para exigirles plata a cambio de no matarlos. Una cámara lo graba y aparentemente va dando órdenes. Y este es uno de los miles de audio que sale de aquí, de una de las 120 cárceles que hay en Colombia con 110.000 presos. Usted verá, hermano, si usted quiere que la papelería se la levante yo a plomo o se la queme completico, o quiere ver si su hija paga las consecuencias, que yo diga lo que va a gastar más en un funeral que lo que me nos va a dar a nosotros, yo. Te lo voy a advertir una buena vez, hermano, yo, para que no te estés ahí metiendo los mensajes y no me responda. Lo dice así, tal cual, con descaro y arrogancia, que le puede salir más caro el velorio de la hija que pagarle a él. Te coloca su parte y usted no lo molesta más, digo yo. Usted no va a recibir una llamada por ahí de mandar a amenazándolo ni nada de nada, yo. Para que usted sepa, nosotros somos unos tipos, nosotros no somos unos niños. Eso pasa aquí detrás de estos muros, que así los pongan tan altos que lleguen al cielo, con concertinas, electricidad, cámaras y horario de visitas. A los reclusos les da igual. Con un celular, con tan solo una llamada o un video, roban y matan a sus anchas, sin esconderse, porque ya están detenidos. Si en 24 horas no me da respuesta a esa paihueputa, le clavo una granada en su casa, o yo, en el negocio, en el hotel, donde sea. Barranquilla es tal vez junto con Bogotá y Medellín la ciudad más atemorizada por esas llamadas, por la extorsión que tiene el comercio en jaque, lleno de pánico, quebrados unos y muertos otros. Ahí estamos las 24 horas para servirle. Entre todos podemos combatir la extorsión. Esta es la tienda donde mataron el tendero el 24 de febrero. Estaban las vitrinas, los mostradores.
Ahí estaba la estantería y él estaba ahí, llegaron y le dispararon. Orlando Jiménez habla de este hombre, de Gerardo Reyes Vega, un tendero que fue asesinado aquí, en esta casa cerrada, que fue su tienda en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. Él pues denunció en su momento y pues el Gaula muy acuciosamente le recesionó la demanda, lo acompañó aquí durante varios días, casi un mes, pero como no volvieron a decir nada, los extorsionistas, pues, se creía que el problema había desaparecido. Pero el Gaula se fue y como a los 8 días vinieron, le dieron muerte. Hasta acá llegamos. Orlando Jiménez es el representante de los comerciantes de esta ciudad que tiene cerca de 10.000 tiendas. Ahora miremos las panaderías pequeñas, las ferreterías, los restaurantes, las peluquerías y otra serie de establecimientos. Podríamos estar hablando de unos 20.000, 25.000. De eso pueden estar pagando un 20%. Pueden estar hablando de unos 6.000, 8.000 negocios que de una u otra forma pagan extorsión. Eso es mucha plata. Y aunque nadie tire la cuenta, uno podría aventurarse a decir que si cada negocio paga a los delincuentes 1 millón de pesos al mes, pues nada, saquen ustedes las cuentas. Eso es de acuerdo al perfil del establecimiento de comercio. Si es una tienda de barrio, le pueden ir a por ahí 20, 30.000 semanal. Cuando hay pedidos extraordinarios, bueno, le piden una cifra cuantiosa como para que el comerciante se asuste y termine ofreciendo pues lo que está dentro de sus posibilidades. Entonces le piden 10 millones, pero él sabe que 10 millones no le puede pagar. Entonces dice, no, yo le puedo contribuir con 2 millones, porque es lo que puedo conseguir. Bueno, no te voy a cobrar 10, te voy a dejar en 5. Y no, pero es que tengo 2. A última hora dice, bueno, te voy a hacer el mejor de los tratamientos, dame 3. Ya. Ya le sacan lo que pueden, lo traen hasta la mínima expresión. No solo en su mínima expresión, sino acorralados por el miedo, con muertos tirados en andenes para dar a entender que la cosa se puede poner peor. El celador de aquí de un establecimiento de comercio, de un casino afiliado nuestro, el señor no quería pagar y llegaron un día y lo mataron al muchacho. Los responsables son grupos, bandas que se hacen llamar los costeños, los paisas, los guanitos, los del Tren de Aragua, los calvos, los de arriba, los de abajo, los del Flaco, los de la Inmaculada, los monos, los blancos, los rastrojos, la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los feos y los bonitos. Se ponen cuanto nombre se les cruce por la cabeza. Y así, a punta de celular y de tiros de advertencia, se han ido adueñando no solo de las tiendas, sino de barrios, localidades enteras y de ciudades. Ya no era la llamada telefónica, ni el mensaje de WhatsApp, ni el mensaje de texto, ni el panfleto, sino que llegaban al negocio y 2, 3 disparos al establecimiento de comercio y le dejaban después el panfleto, comuníquese. Han asesinado tenderos, comerciantes, sí. Han asesinado dependientes y han asesinado clientes. Desde aquí, detrás de estos pasillos extensos de muros anchos y de pisos de cemento, salen las llamadas, dan las órdenes, piden plata y mandan a matar. ¿Qué respuesta me tiene? Es que ustedes nos la ponen muy dura. Conecto al WhatsApp y le escribo y cuadramos algo, pues, si quiere, pues, si no, pues, dejémoslo así. El candado y la puerta con cerrojo solo les impide salir. Lo demás es cuestión de un celular, de un teléfono y se llenan de plata con solo marcar un número o hacer un video y ya. Ya sé que está con el Gaula, zapa y hueputa. Entonces, Y le mandamos hasta allá. Eso cuenta con el que no me va a buscar. En 2023 fueron denunciados 9.871 casos de extorsión, según cifras de la Policía Nacional, Eso es por la felicidad y la tranquilidad de ustedes y de su negocio. aumentando la cifra de 2022. Voy a matar a comerciante por comerciante. Bogotá, San Martín, Villavicencio, Soledad, Barranquilla. Estamos trabajando con la Embajada Americana, con la Secretaría de Transparencia para mejorar esa tecnología y poder tener unos controles más ocultos que no violen la intimidad, que no violen los derechos humanos, pero que nos permita tener una mayor seguridad frente a las actividades que hay y nos pueda llenar de alta seguridad. El coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC, anda por estos días con las manos en la cabeza. Por eso, precisamente, porque parece que las cárceles andan al garete, manga por hombro. Y eso, que cada vez hay más cámaras que están lejos de controlar a estos tipos que hacen y deshacen. Porque la tecnología se ha venido quedando. Por eso siempre se ha hablado estos días mucho de los inhibidores, que no funcionan, que se apagaron, que se vandalizaron.
que se quedaron en el tiempo por la tecnología. Entonces no contamos con eso realmente. O sea, no hay inhibidores en este momento de señal. No están funcionando 100%. Drones en las noches enviando o descargando elementos. Entonces hay un sinnúmero de modalidades que hacen que ingresen elementos, no toda la corrupción. Y sí, aquí están los drones que lanzan celulares a las cárceles. Y cuando las autoridades quieran reaccionar, seguramente el detenido ya ha hecho 3 o 4 llamadas. Aquí monitoreamos 213 cámaras que están enfocadas en los 12 pabellones de alta seguridad de todo el país. Las cámaras los vigilan y eso lo vimos aquí, en este cuartel general de operaciones del IMPEC, donde casi nadie entra. Y los que manejan estos equipos son entrenados por la Embajada de Estados Unidos. Me decía que son ¿cuántas cámaras las que hay aquí? Alrededor de 2.100 cámaras, distribuidas más o menos 1.800 en alta seguridad y unas 300 en mediana seguridad. El común denominador de las cámaras es que son en zonas comunes, en zonas perimetrales por la seguridad, pero lo especial de los pabellones de máxima seguridad, donde vamos a tener los extorsionistas y los violentos, es que sí estamos implementando unas cámaras que no violan la intimidad, pero sí vigilan las celdas. Aquí esas son las celdas donde está Pipe Tuluá y Satanás. Alias Satanás es este tipo. Y aquí está encerrado, pero nadie asegura que no sigue expandiendo su infierno. Ojalá pudiéramos tener cámaras, más cámaras espías, micrófonos ocultos y poder, pues no violar la intimidad, pero sí por seguridad nacional y por seguridad de los funcionarios y por seguridad del país, tener ese control técnico de esos delincuentes. Pero nada de eso hay aquí, ni la máquina que escanea el cuerpo, ni inhibidores de señales de celular, ni micrófonos, nada de eso. Estamos pensando en hacer unos pabellones de máxima seguridad, con más restricciones, porque también a veces la ley es un poco garantista, permite visitas abiertas, visitas íntimas, permite el uso del teléfono público 1 hora al día, y fue cuando detectamos que alias Satanás utilizó el teléfono público para llamar a hacer amenazas. ¿Cuántos celulares cogieron el año pasado? 35.000 celulares en todo el país. ¿Y este año? Este año llevamos alrededor de 2.500 aproximadamente, sumando los 2 meses. Entonces, de promedio es muy alto, el ingreso celular es muy alto. Alto es el pico. Con esa arma letal que son estos aparatos, tienen al país con terrores diurnos y nocturnos. También obtienen información de las redes sociales, entonces saben cómo te llamas, saben cuántos hijos tienes, saben dónde vives por lo que publica uno en las redes sociales. Aquí los comerciantes sospechan de que los delincuentes acceden a las bases de datos de empresas, de la Cámara de Comercio. Por lo menos a mí me han extorsionado 2 veces, y las 2 veces es con información de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio no es la única fuente de información. Facebook, Instagram, TikTok son los principales abastecedores de datos y no faltan algunos vecinos que entreguen nombres y apellidos. Y ni hablar de los celulares robados, que son todo un arsenal de cifras, claves, contactos y correos. Dile al patrón que nosotros somos del grupo tal, que estamos contrarrestando otras organizaciones que están metiéndose aquí en Barranquilla, entre ellos los Pachenca, los Jurabeños, los Paisas, los Rastrojos. Nosotros necesitamos el apoyo del comercio. Entonces dígale a su patrón que necesitamos 100 cajas de tiros 9 milímetros, que son a 350.000 pesos cada una. Hasta balas le pidieron a Orlando Jiménez, un santanderiano que tiene el Barranquillero atravesado, que preside la Asociación de Comerciantes. Le vamos a dejar un inocente en el local. Así que, como le dije, cierre el local y comuníquese con nosotros. Vamos a arreglar este problema que se le viene encima, y esto se arregle con plata y dialogando. Pero lo que juega a su favor es el miedo que produce la llamada. Cada vez el Gaula tiene más trabajo, pero no todos denuncian. Una vez que paguen, ahí quedan, y después no se los pueden quitar de encima. O cuando a un comerciante mediano le están pidiendo y él dice, no, yo no pago, por ningún motivo, pero llegan y le matan a un empleado. Es el mismo modelo copiado de la FARC en sus 4 versiones en las zonas rurales, que junto con el ELN y el Clan del Golfo tienen atemorizado el país. En otras palabras, si por la ciudad llueve, en los campos no escampa. Toman la franquicia de esas organizaciones. Dice, yo soy el comandante tal de tal organización, necesito un aporte suyo para prestarle seguridad o para no atentar contra su integridad, su negocio, su familia. Los pagos se hacen en efectivo o en maletines o por cualquier lado. ¿Cómo se pagan esas extorsiones? En efectivo o a veces con las aplicaciones. Daviplata, Nequi, Bancolombia. Dicen, consígneme
en una de estas aplicaciones. O paso por el negocio y recojo el dinero. O llévalo a tal parte. Nos va mostrando calle por calle las tiendas que ya están cerradas, abandonadas, porque los pachencas, la oficina y los 10.000 brazaletes que usan los echaron, los desterraron y los desplazaron. Barrios enteros sitiados y bajo el dominio de los vándalos que crecen y se multiplican. Tienda San Miguel está cerrada por extorsión. Esta otra tiene también ya casi un año de estar cerrada. Ay, no digas. Esta tienda está cerrada aquí. Mira. Esta tienda ahí era una tienda grande, mucho más grande que la otra. ¿Verdad? Sí, mucho más grande. Pero igual la cerraron por el tema de la extorsión. Por estos barrios casi nadie habla. Vieron la cámara y las calles quedaron solas. No solo fuimos con Orlando, sino con el Gaula. Eso de andar tan tranquilos por acá ya no se puede. Llamar al comerciante. Primero le solicitaban unas medicinas que son bastante costosas y son difíciles de adquirir. Te llamo mañana para ver cómo va lo de la medicina. Entonces la persona se va y averigua la medicina en una farmacia y le dice, no, esa medicina vale a 500.000 pesos la caja. Igual la vendemos es con fórmula. Entonces el tipo vuelve y ya me dice, ¿qué pasó con la medicina? ¿Ya la consiguió? No, eso no se consigue. Bueno, como le estamos pidiendo 4 cajas, bueno, más o menos son a 500 a 600. Entonces necesitamos que nos consigne el equivalente a las 4 cajas y nosotros la compramos por acá. Entonces la persona muchas veces dice, bueno, menos mal y que me salvaron de ese problema. Y además yo le voy a decir que le colaboro con 1 caja o 2 cajas nada más. ¿Cuánto pagan en promedio estas tiendas de acá? Eso, hay unas que pagan por ahí 50.000 semanal. O de vez cuando llegan y le dicen, bueno, necesito 200.000, necesito 300.000 pesos. La policía y el Gaula no se cansan de meterse así en las cárceles llenas de caletas como esta, donde meten los celulares en las paredes, de hacer capturas. Y no dan abasto, porque pasa aquí en Barranquilla, pero también en Sincelejo, en Bogotá, en Cali, en Armenia, en Medellín, en Tunja, en Cartagena, en Neiva, y así sucesivamente. La guardia, donde ingresan los elementos, también tenemos un control para los funcionarios, para que no vayan a ingresar elementos no permitidos ni prohibidos. Se saben seguros adentro, nadie los persigue. La tecnología juega a su favor. El coronel Gutiérrez está pidiendo a gritos más presupuesto y Orlando Jiménez sigue expuesto a otra llamada desde las cárceles. Mejor dicho, o dicho de otra manera, el AMPA reina desde sus tronos carcelarios. Los departamentos más afectados con la extorsión son Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. Si lo llaman, cuelgue y llame a la policía al 165. Yo no pago, yo denuncio. Esa es la consigna. Después de comerciales, el sabor amargo de un duelo muy triste. Cristina Serrano y el último propósito en su vida, mandar a la cárcel al asesino de su mamá. Los espero, no se vayan, ya nos vemos. Pastelero a tus pasteles, dice el dicho, y en eso debería estar Cristina Serrano, dedicada a la repostería, cocinando tortas y galletas y no hablando del crimen de su madre. Van casi 3 años de la muerte de María Mercedes Géneco en San Andrés y se ha dicho de todo, que un robo, que apareció el arma, que no hubo testigos, que agonizaba en el piso de la cocina y su esposo primo no hizo nada para socorrerla. La verdad la tiene la justicia y el juicio lleno de altibajos todavía no comienza. José Manuel Géneco está en prisión y Cristina y su defensa quisieran que nunca saliera de ahí. Mi mamá no se pudo defender. Ante una bala nadie se puede defender. Mientras yo no tenga una pistola enfrente, yo voy a seguirla defendiendo. Porque así es que se cubren los matones y los criminales. Callan con armas. La gente no se puede defender ante eso. María Mercedes Géneco ya no se puede defender porque está muerta. Un disparo en el estómago el 5 de octubre del 2021 acabó con su vida. Tenía 53 años. Esa capa de Mersa, la más exterior, va a ser como la recordamos, muy alegre, buen sentido del humor, extrovertida, a veces incluso un poquito imprudente, pues dentro de lo amable, ¿cierto? Así es como la van a recordar casi todos. Cristina Serrano Géneco es chef. Su especialidad es la repostería y su pasión, la panadería. Este delantal era como uno de sus favoritos. Me lo va a poner ahorita, voy a usarlo. Tiene 28 años y quisiera dedicar toda su energía cocinando, pero no ha podido. Ella mete las manos al fuego para que el crimen de su mamá no quede en la impunidad,
porque le duele demasiado y todavía no se acostumbra a su ausencia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 13, 14 años y como parte del divorcio mi abuelo se vino a vivir a nuestra casa. Entonces yo le cedí mi cuarto a mi abuelo y me pasé a dormir con mi mamá. Y fuimos de verdad lo más cercano, supongo, que se puede llegar a estar a ser a una madre. Mamá e hija, con altibajos normales, tenían una relación intensa pero amorosa. Como Cristina cocinaba desde que estaba en el colegio, las unía también el dulce sabor de sus recetas. Digamos que en mis últimos años de colegio vendía brownies y galletas y mi mamá todas las tardes me ayudaba a empacarlos, a sellar los empaques, a ponerle los stickers a los brownies y a las galletas. Cristina estudió universidad fuera de Colombia, mientras Mersa, como le decían cariñosamente a María Mercedes, siguió trabajando como profesora de inglés. Quedó embarazada a los 23 años. Ante esa circunstancia, tuvo que poner en pausa muchos de sus propias ambiciones. Ambos jovencitos, mi mamá tendría 23, mi papá 28, dos personas que se llevan conociendo 3 meses y se casaron casi que ahí mismo. Y mi mamá siempre asumió su rol de madre y de proveedora con toda la seriedad y el compromiso del mundo. Ese es el ejemplo que a mí me quedó de ella. Yo le voy a agradecer muchísimo de eso porque quizás es por eso que hoy yo en día tengo el valor de pararme aquí enfrente tuyo y hablar del tema más feo de mi vida, pero con un buen recuerdo, con un buen recuerdo. Muchos recuerdos, porque nos cruzamos varias veces en la vida. Coincidimos en el colegio. Era siempre alegre y divertida. Después nos volvimos a encontrar en la Universidad Javeriana. Andábamos en parches distintos, pero nos veíamos siempre. Terminamos comunicación social. Y lo mismo, vivía sonriente y llena de amigos. Más tarde, otra vez. Fue profesora en el colegio de mis hijas y todo el mundo que la recuerda dice lo mismo. Llenaba todo con su vitalidad, sus ganas de vivir y sus carcajadas. Hágame el favor. La loquita obsesionada. Mírela. Del 86, imagínate. No sabía de su vida hasta que estalló la noticia de su muerte y supe que su primer matrimonio con el papá de Cristina y de Julián, que empezó con afanes, no funcionó, aunque duró 17 años. Y la esperanza de una segunda oportunidad de rehacer su vida nació en unas vacaciones de Semana Santa, cuando Mersa se reencontró con un primo en Popayán. ¿Cómo se conoce Mersa con José Manuel? ¿Y la cercanía entre esas dos familias? Por parte de mi mamá, el papá de ella, Julián, es el hermano menor del papá de él. Entonces ellos son primos hermanos. Lo que pasa es que entre las dos familias, precisamente porque una se crió en Popayán y otra en Bogotá, y porque uno es del hijo mayor y la otra es del hijo menor, hay muchísima distancia. Entonces ellos sí se han conocido de toda la vida, por decirlo así, pero no tuvieron, digamos, un intercambio muy frecuente en la infancia ni en la adolescencia. Mi mamá contaba que ellos iban a pasar Navidad a Popayán y por ahí veían a los primos grandes, ¿cierto? Entonces mi mamá era niña, tendría 10 y el otro ya tenía 21. Y según lo que contaba mi mamá es que ella sentía muchísima como admiración y hasta como traga nerviosa de los primos más grandes. O sea, para mí todo este tiempo ha sido un trabajo de tratar de entender dónde se cruzó la línea entre primo, fraternalidad y atracción y amor. Y empezaron los correos, las llamadas, los chats. Se enredaron larga distancia. No era una relación fácil para ninguno de los dos. Tenían muchos obstáculos que vencer, desde sus relaciones anteriores hasta el parentesco. Y cuando yo confronté a mi mamá al respecto, ella me lo aceptó, pero me pidió el favor que todavía fuera discreta, porque era información que aún no era pública para nadie. José Manuel estaba casado y mi mamá se había recién separado. Y durante el noviazgo, Mersa no ocupó el lugar que quería. Aparentemente José Manuel no se quiso salir de la casa, le decía a mi mamá que él estaba durmiendo en otro cuarto separado de la esposa, pero que no se iba a salir de ahí, que él no querían contarle a la hija. Cuando el romance de los Génecos se formalizó, también la separación de José Manuel de su segunda esposa, y comenzó para ambos una nueva vida. Estaban casados en el 2012. Para mi mamá significó la legitimización de la unión, porque ante los ojos de la familia de José Manuel, ella siempre fue la moza. De hecho, la apodaban la primosa, por ser prima y moza. Sí, es que el dicho aquí sí aplicó perfectamente. A pesar de todo,
Entre primos más me arrimo y triunfó el amor. Pero hay otro detalle. José Manuel llegaba a esta relación con otro equipaje adicional. Él había quedado viudo de su primera esposa. José Manuel, cuando era adolescente, prácticamente de 19 años, tuvo un hijo con una joven mujer que se llamaba Alicia de Angulo. Se casaron. Se supone que Alicia de Angulo se suicidó un 24 de diciembre de 1980 con el arma del papá de José Manuel en la casa de José Manuel. ¿Por qué se supone? Porque ahora salieron detalles que, a mi opinión, no dejan abierta la posibilidad de que haya sido un suicidio. Se supone que Alicia llega, se va a llevar al hijo, le dicen que no, y a raíz de que le dicen que no, va, le da un beso a su hijo, entra al cuarto de su ex suegro, coge un revólver que estaba metido en alguna parte y se pega un tiro en la cabeza. Alicia no era zurda y, sin embargo, el tiro entró por el lado izquierdo de la cabeza. Aunque eso fue hace más de 40 años y no hay ni rastros del caso, la familia de Angulo intentó exhumar el cuerpo de Alicia y no apareció el cráneo. Cuando su hermana, Olga Lucía, que vive en Estados Unidos, se enteró de la muerte de Mersa, la tercera mujer de José Manuel contó su verdad, o lo que cree que le pasó a su hermana menor. José Manuel Génico o la mamá, siempre he pensado que alguno de esos dos. ¿Por qué razón cree que pudo haber sido alguna de esas dos personas, el señor José Manuel? Porque Alicita me dijo a mí que tenía miedo por su vida. Cuando Alicita se mató, yo llegué a donde Gloria Valenzuela de Popayán. Entonces Gloria Valenzuela dijo que tenía una carta de Alicia, que Alicia le había entregado. Y en esa carta Alicita decía que si a ella le pasaba algo o a ella parecía muerta, que era María Cecilia Génico Valencia o José Manuel, porque ellos la han amenazado a muerte si ella sigue insistiendo en llevarse a Pablito. Y ella narra ahí que tiene mucho miedo por su vida. Pero esa es otra historia, aunque para Cristina y para la familia es muy relevante. Y después de que pasara todo lo de mi mamá, la familia de Alicia Angulo empezó a contactarme a mí, a contarme que desde hace 42 años ellos sienten una total inconformidad por cómo se desenvolvieron los hechos, pero que ahora, al ver que la historia está volviendo a la luz, han perdido un poco el miedo. Aquí es alguien que posiblemente está reincidiendo, posiblemente ha vivido la impunidad, sabe lo que es salirse con la suya y está intentando hacer lo mismo. Hola, soy Mariana, soy la hija de José Manuel. José Manuel se casó con la mejor amiga de Alicia y tuvo una hija, se llama Mariana. Ellos se fueron a vivir a San Andrés. Como él vivía en San Andrés, decidieron con Mersa quedarse allá y construir su casa y su nueva vida en la isla. Aquí ya estamos en Palmar y así es como va Palmar. Se casaron el 5 de octubre del 2012, la misma fecha 9 años después, justo el día de su aniversario de bodas, cuando María Mercedes muere desangrada por una herida única de arma de fuego. A mí José Manuel me llamó a contarme todo. ¿Y qué le dice? Cristi, a eso de las 9:04 de la noche, tu mamá y yo estábamos sentados en el estudio de televisión cuando por el lado superior izquierdo tu mamá vislumbró la presencia de dos extraños, así. Y yo, ok. Al presenciarlos, tu mamá se alarmó muchísimo y me gritó, José, ve por el arma. No, José, sube por el arma. Yo me demoré 10 segundos, contabilicé 10 segundos mientras subía y cuando estaba subiendo un cofre para sacar nuestra arma traumática, nuestro revólver de naturaleza traumática, o sea, súper, ¿sí me entiendes? Como técnico, como no sé qué. Especializado. Sí. Oí un disparo, oí un tiro o algo así. Bajé y la habían agarrado. Entonces yo dije, ¿pero cómo así? ¿Ella dónde está? No, le dieron, le dispararon. Y ella está en urgencias, me dice. Y yo, ¿qué? ¿Está en urgencias? Hasta que me tocó a mí preguntarle, ¿pero se nos fue o está ahí? O sea, ¿qué pasó? Y muy, pues, buena mi manera de decirlo, porque se nos fue, es perfecto para él, porque no indica culpabilidad a nadie. Entonces, sí. Él dice, sí, se nos fue. Yo no fui a San Andrés y yo me quedé con este man. Y él detectó muy bien que lo que yo necesitaba era como ese amor incondicional de mascota. Mientras hacen el duelo y asimilan que Mersa está muerta, la familia se hace muchas preguntas y empiezan a sospechar
hasta de José Manuel. Desde aquí le dispararon a Mersa, desde su cocina, por la parte exterior. Empezando por el vidrio que atravesó la bala y que él mandó cambiar al día siguiente del crimen. Ella estaba parada más acá del sofá, seguramente, esperando que yo bajara con el revólver. Quítenme eso de ahí, yo voy a llamar a alguien ya para que quite eso de ahí porque es que no puedo verlo. O sea, el pedazo de evidencia más grande, aquí, desaparezcalo, ¿sí? La ropa de Mersa, por ejemplo. La ropa de Mersa, para mí todavía es un misterio, yo no sé qué pasó con eso. Y nadie sabe decir si llegó con ropa o no. Como yo te digo que yo tengo la contraseña de mi mamá porque ella me la dio en vida, yo le vi la actividad y que me di cuenta que se puso a jugar juegos a las 8:46 de la noche. Y yo digo, oiga, pero ¿quién juega Boogie Cards Racing si está agonizando en el piso? ¿Cierto? ¿Quién se puso a jugar jueguitos a las 8:46 de la noche? Si la policía no había llegado aún todavía. Yo creo que murió en el camino. Estaba agonizando porque me decía no puedo respirar. Y después la vi como que se movió un poquito y ya no fui capaz de tocarla ni nada porque ya llegó la policía. Les dije, por favor, llévensela ya para el hospital. No solo la mató, la dejó morir. En vez de cogerla y montarla en el carro, se sentó a jugar juegos, a ver el cadáver, o pues ni siquiera el cadáver, porque todavía estaba viva mamá. La hora de la que puso la forense de la muerte realmente no corresponde. Yo creo que ella falleció antes. Ella le puso las 9:20, pero yo llamé al 123 a las 8:38. O sea que ella a las 8:48, 8:50 yo creo que ya no estaba. Con lo que más intelectualmente tengo dificultad como de confrontar es el hecho de que mi mamá, acostada en el piso, supo que su marido la mató. Duró viva alrededor de 15 a 20 minutos, sabiendo perfectamente que le habían pegado un disparo al man por el cual ella luchó toda su vida. Han pasado 2 largos años. José Manuel está en la cárcel de San Andrés y tanto él como su equipo legal y sus 2 hijos reclaman su inocencia. Mi papá es absolutamente inocente y es un hombre, una víctima que está haciendo su duelo y enfrentando una batalla contra poderes muy desproporcionales. No dejemos que esto continúe. José Manuel es inocente. Pero el abogado de los familiares de María Mercedes también confía que tiene un caso sólido para acusarlo. Las víctimas, después de un largo estudio, de un análisis de las evidencias, de las audiencias que se han realizado, de las decisiones de los jueces, no tienen duda alguna que el señor José Manuel Géneco Valencia es el presunto autor del crimen de María Mercedes Géneco Serrano. Es que según la defensa hay evidencias suficientes que como el vestido, el arma homicida tampoco aparece. Y no es la misma que le incautaron a un par de delincuentes menores de edad en la isla. Es más, uno de ellos dijo a la fiscalía que había sido sobornado y amenazado. Y el testimonio compromete el futuro de José Manuel. El Géneco a mí siempre me buscó al lado. Siempre desde los 3 meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar al lado, a sobornarme con dinero, cuando muchas veces me han ofrecido dinero para probar su inocencia, y entonces, ¿quién aprueba la mía? Si yo apruebo la de él. La última vez me ofreció 5 millones de pesos para que era falsa declaración. El juicio apenas comienza y Cristina, con el mundo ardiendo, pero a pesar de todo, va a preparar la torta favorita de su mamá el próximo jueves 14 para celebrarle el que hubiera sido su cumpleaños número 56. Y volverá a prometerle que no descansará, así siga viviendo a fuego lento hasta que se haga justicia. Pasado mañana podría ser definitivo para el caso. El señor José Manuel Géneco, que ha estado 2 años en la cárcel acusado del crimen de María Mercedes, podría salir en libertad por vencimiento de términos. De cualquier forma, el juicio en el que él alega ser inocente continuará. Después de comerciales, un concierto que ha durado toda la vida, el virtuosismo de Blanca Uribe en el piano. No se vayan, que ya volvemos.
La maestra Blanca Uribe toda la vida ha tocado el piano. Se podría decir que le ha puesto música a los últimos 80 años de nuestra historia. Es como si su piano fuera la banda sonora de varias generaciones. Momentos que suenan a tristeza, a nostalgia o a pura felicidad. Héctor Córdoba tuvo la suerte de escuchar un concierto lleno de buena nota. Desde que tengo uso de razón, en mi casa había siempre música. Por mi papá, que fue un gran músico, mis tías eran músicas, mi abuelita era música. Vengo de como 4 generaciones de músicos profesionales. No teníamos piano, pero pues oyendo a mi papá con la flauta, y entonces cuando íbamos a donde la abuelita, obviamente ahí estaba el piano y yo me iba derecho a parar al lado del piano. Entonces por eso digo que el piano me escogió a mí. ¿Se podría comparar el talento de la maestra Blanca Uribe con la fuerza de un rayo, o más bien, con el sonido de un trueno, que estremece la tierra cuando suena? Y es que el piano, ese instrumento que dice ella que la escogió, suena como la vida misma, unas veces muy triste y otras a notas de felicidad. La Mona, como le dicen desde que era una niña pequeñita y flaquita, de pelo rizado y ojos grandes, es capaz, con sus manos y su talento, de arrancarle al piano notas tan afinadas que suenan unas veces a música colombiana, a Chopin y otras al amor de su vida, a Ludwig van Beethoven. La música ha estado en su vida desde que tiene memoria. Fue la tercera de 6 hermanos y todos en su casa eran músicos. Su bisabuela, sus abuelos, sus tíos y su papá, don Gabriel Uribe García, su maestro, su amigo, su confidente, el hombre que le heredó un talento como ninguno. Maestra, ¿y desde que conoce el piano siempre soñó con hacer música? Ese amor por la música es heredado de mi papá. Cuando me encuentre con él sí me voy a quejar de algunas cosas, y es que no me dio el talento que él tenía, porque el talento de mi papá era impresionante. Nos regaló un poquito nomás. Un poquito, maestra. Un poquito nomás. Así es ella, una mujer de 83 años, con una sonrisa que enamora. Nació en Bogotá en 1940, pero vivió su niñez en Medellín. Era 1948, la época de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. En ese mismo año lanzaron Sal Si Puedes y contrataron a su papá, a don Gabriel, junto a los más grandes músicos de la época, para tocar en un hotel de la ciudad de la eterna primavera. Contrataron aquí el hotel más bonito, más elegante que había en Medellín, el Hotel Notivara. Y se vinieron un año ellos sin traer las familias porque no sabían si se iban a regresar, si los volvían a contratar. Y obviamente se encantaron con ellos, y ya en el 49, principios del 49 o finales del 48, nos vinimos para Medellín. Y es que muchas cosas pasaron en ese agitado 1948. Blanca Uribe tenía 7 años y ya se perfilaba como pianista. Colombia iba por tercera vez a unos Juegos Olímpicos, los de Londres 48. Don Gabriel Uribe, junto a Lucho Bermúdez y su orquesta, firmaban un contrato millonario para grabar con Discos Fuentes y otras disqueras, un hecho sin precedentes en la música colombiana. Y las calles de la capital ardían por el magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, una época que llamaron el Bogotazo y que Blanca Uribe recuerda como si fuera ayer. Bogotazo nos tocó a nosotros sin mi papá, y vivíamos a 3 cuadras del Palacio. Vivíamos en la calle Quinta, carrera séptima, donde un francotirador se montó allá y le disparaba a todo el que pasaba, hasta que llegaron con tanque a tumbar eso. Eso para mí, le tengo pavor a los sonidos de un disparo. Eso me quedó. Yo me metía debajo de un armario. No saben cómo me metía yo del susto. Después de los ruidos, llegó la música. Era 1951 y el Millonarios de Alfredo Di Stéfano, Néstor Raúl Rossi y Adolfo Pedernera gambeteaban el Campín y ganaba por segunda vez el Campeonato Nacional de Fútbol. Blanca Uribe, con 11 años, daba su primer gran concierto con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y aunque fue don Gabriel el que le heredó el talento, su primera profesora fue su abuela paterna, una pianista que vio en su nieta la pasión por ese instrumento. ¿Y usted veía
el piano y usted, ¿qué sentía? No, siempre me paraba al lado a mirar hasta que mi mamá entonces sí pensó, la niña se ve que le gusta el piano y no sé qué empeño, no sé cómo hizo, pero compró piano. Y con el piano consiguió profesora, porque mi abuelita venía una vez a la semana a almorzar a la casa. Las clases con ella eran muy divertidas, hasta que le dijo a mis papás, bueno, ya es hora de que entre al conservatorio. Y con esas ganas de aprender y de conocer los misterios de ese aparato de percusión, Blanca se dio cuenta que podía pasar horas sentada frente al piano. A los 7 años entró al Conservatorio Nacional de Música de Bogotá. Luego se mudó a Medellín y su vida se convirtió en largas jornadas de estudio frente al piano. Hace su debut, pero además de eso, siendo todavía una niña, sí, dice, me voy. Y a los 13 años usted... Arranqué, ¿cómo le parece? Sí. A los 13 años viajó a Kansas, en los Estados Unidos, a estudiar con el profesor polaco Wiktor Labuński. Y años después aterrizó en Viena, a los 17, con una beca y la ayuda de don Diego Echavarría, un empresario y filántropo paisa, dueño de Coltejer, que creyó en su talento desde la primera vez que la escuchó. Don Diego ese día, después de haberme oído 2 veces, dijo, arréglenle los papeles que yo me encargo de pagar los estudios. Y me los pagó durante 10 años casi. Mensualidad para estar en Viena, para pagar los gastos. A don Diego lo secuestraron y asesinaron en 1971 y Medellín se partió en 2. En esa época también era raro ver a una niña de vestido largo en medio de una orquesta de hombres, todos mayores y elegantes. Los periódicos la presentaban como la niña pianista que traspasó fronteras y brilló al otro lado del mundo. A mí me preguntaban que cómo me sentía yo, pues que la niña prodigio, que la niña no sé qué. Yo le dije a alguien, yo me sentía más bien como la niña del circo, porque toda la gente quería ver a una niña tocando el piano tan chiquita, pero sí. Un fenómeno sí, pero no de circo. Mientras pasamos las hojas del álbum de fotos, va recordando momentos de su historia, que también es la nuestra, la de una época donde la música en realidad era música. En su formación, cuénteme la importancia que tiene para usted haberse educado en Viena. Uno sabía que venía, pues la palabra casi que venía directa de Beethoven, ¿no es cierto? Era una manera de estudiar el piano muy distinta. Con mi profesor polaco aprendí muchísimo, pero la rigurosidad de lo que es aprender cómo se tocan los distintos estilos. No es lo mismo tocar Mozart que tocar Chopin, ¿cierto? Me costó, fue muy difícil. Casi me botan de la academia porque no, me estaba demorando mucho. Y ya cuando el profesor por fin ya dijo, no está tan mal, ya yo dije, aquí es. Y ya después me quería adoptar, después de que me iba a echar. Es que eso de aprender a tocar piano en el lugar donde Beethoven pasó la mayor parte de su vida era un reto personal y profesional. La maestra se entrenaba como una deportista de alto rendimiento, como si fuera para un mundial, y ensayaba entre 8 y 12 horas diarias, hasta que caía la noche. Incluso pasó 3 años sin ver a su familia. Porque uno no tenía dinero para llamar por teléfono. Era todo por carta. 3 años, es que me acuerdo las fechas. Llegué el 9 de septiembre a Viena y me encontré con mi mamá en Nueva York el 21 de octubre, 3 años después, del 60. Pero no todo era color de rosa. Mientras ella dele y que dele con el piano, a sus vecinos no les hacía mucha gracia escuchar el mismo sonsonete de una joven pianista todo el día. En un año me tuve que mudar 5 veces porque me sacaban, me mandaban la policía y todo. Todavía había mucho lisiado de la guerra. Entonces yo creo que ellos sí querían silencio y amo estudiar el piano, de verdad que sí. Es un gran sacrificio. A veces uno dice, ay, tengo que estudiar porque tengo que tocar. Pero ya una vez que yo empiezo a estudiar, sí, esto es lo que me gusta. El piano se convirtió en su refugio, en una obsesión que la llevó a los más importantes escenarios del mundo. Se podría decir, sin exagerar, que se ha presentado en más lugares que todos los reggaetoneros juntos. Ha sido solista de las orquestas sinfónicas de Berlín, Praga y Viena.
de la Nueva Filarmónica de Londres, la Orquesta de Castilla y León, la Orquesta de Filadelfia y las principales orquestas colombianas. Esa es la última que recibí del gobernador de Antioquia. Y se ganó la mención de honor en el concurso de Chopin en Varsovia, uno de los más prestigiosos del mundo. Este es el diploma del concurso Chopin. ¿Y alguna vez en la vida quizás dijo no más? Pues algunas veces sí, un poquito que ver con la edad, porque ya uno se cansa más. Antes uno estudiaba 6, 7 horas y bueno, y al día siguiente igual. Ahora si lo hago, sí me siento un poquito cansada. Entonces ya he dicho varias veces que me voy a jubilar, pero ya nadie me cree. Yo necesito que me suene fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué peso le pongo? ¿Qué velocidad de ataque? Y es que la música se mueve por sus manos con tanta fluidez como el aliento. Escalas de emoción que van mucho más allá de la edad. ¿Quién nos inspira en este paisaje tan No, imagínate, bonito? no, la paz, la tranquilidad. Vive en el oriente antioqueño, entre las montañas de la represa La Fe. Me invita a caminar por su casa, que bautizó El Reflejo. Me toma del brazo y me habla de un árbol que sembró en homenaje a su perra, una pastora alemana que todavía recuerda con nostalgia. Y aquí, ahí está Eco. Vive con Tinto y Lucas, sus 2 perros. Fue profesora en la Vassar College de Nueva York durante 36 años y luego en la Universidad de EAFIT. Sus alumnos todavía hoy llegan a su casa y la consultan con admiración y respeto. Blanca es antes que nada maestra, fuera y dentro del auditorio. Su afición principal es enseñar. Al parecer, lo disfruta tanto como tocar. Su generosidad no conoce límites y en la sala de su casa, donde tiene un enorme piano, un Steinway alemán que compró en Hamburgo, da clases particulares a jóvenes estudiantes. Las sonoridades que uno logra sacar del instrumento y eso me encanta, me encanta buscarle el color y todo eso tiene que ver con el cuerpo, la velocidad del ataque, el peso, tanta cosa que me encanta investigar y pasársela a mis alumnos. En 1977, mientras el mundo lamentaba la muerte de Elvis Presley y los fanáticos celebraban el estreno de Star Wars, a Blanca Uribe y a su amigo Halmar de Graaf se les ocurría nada más y nada menos que conmemorar los 150 años de la muerte de Beethoven, tocando todas sus 32 sonatas para piano, completas, de comienzo a fin. Una cosa que a Beethoven le tomó hacer 3 décadas. Ellos querían hacerlo en un concierto sin precedentes, una hazaña con visos de locura. Lo que más duro me dio fue con una sonata de Beethoven. Y a uno siempre le dicen que cuando uno tiene como esos malos momentos con una obra que uno nunca más la quiere volver a tocar. Pues no, para mí como que no la pude tocar, pues sí la voy a poder tocar. Y no solo una. Exacto, entonces fue como un amor por Beethoven. Un amor, una locura, ensayó durante un año con sus días y sus noches, incluso las sonatas más difíciles de tocar. Estudiaba en mi casa todo el día. 10 ¿Cuánto horas, tiempo? 10 horas, 9, 10 horas, por la mañana, por la tarde, por la noche. Al vecino de la casa en Medellín yo le dije, ay, qué pena, me da tanta pena, pero tengo que estudiar todo el día, ¿te molesta mucho? Y me dice, más bueno para dormir. Yo no sé si era un piropo o qué, pero en todo caso no tuve problema. Y mi papá me mandaba, no sé, llegaba la empleada con emulsión de escodo, yo no sé, para fuerzas que me daban. Fue una experiencia impresionante. Casi tan impresionante como ella. ¿Hay algo que quizás usted pueda decir que le hizo falta por hacer en su vida? Sí me habría gustado tener hijos, pero es que tengo 1 millón de hijos putativos, porque tengo los hijos grandes y ahora los nietos. Sus alumnos se convirtieron en esos hijos y nietos que nunca tuvo. Una familia musical que también comparte con sus grandes amigas pianistas. Teresita Gómez, somos hermanitas, nos conocemos desde mucho tiempo. Elvia Mendoza en Bogotá, una señora pianista. Ruth Marulanda, por favor, que toca la música colombiana, la que más se parece a Oriol Rangel, como toca esa niña. Esa niña, digo yo, ya todas tenemos
los 80. Les cuento muy entre nos que alguien quería hacer un concierto de las viejitas y creo que sí se va a llevar a cabo, pero yo no sé cómo lo van a presentar porque suena un poquito ridículo las 4 viejitas de 80 años que van a tocar, ¿no es cierto? No sé cómo lo van a hacer. Hoy el sueño está más que cumplido. El talento de Blanca Uribe tiene un sello personal que no se parece a ninguno. ¿A qué suena Beethoven? Difícil para mí poner en palabras, pero que como a la vida, a todo lo de la vida, felicidad, tristeza, pasión, soledad, todo está en esa música. Es una cosa muy difícil de explicar, pero me conmueve todavía, sí. Es 2024 y este es el texto para cerrar la nota, pero no hay palabras que superen el sonido del piano de la maestra Blanca Uribe. Un placer que ojalá se repita hasta que se apague la música. Cuando ya no esté, Blanca Uribe piensa donar su piano para que estudiantes destacados puedan seguir sus pasos. Gracias. Muchas gracias, querida maestra. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen Séptimo Día, expolicías y exmilitares que han viajado a combatir en la guerra de Ucrania buscando mejorar su situación económica. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.